decía en el anterior audio, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Primero en materia de lo que es el mundo y después de lo que está pasando en la iglesia. Es decir, ¿qué estamos viviendo? Como personas que viven su tiempo y que son personas de fe. Bueno, a todo esto dicho anterior se le suma el famoso coronavirus, el COVID, todo esto, ¿no? La respuesta de la mayor parte de los pastores al coronavirus, ¿cuál fue? A la llamada pandemia, fueron misas virtuales, fueron ningún sacramento, iglesias cerradas. Resultado, ahora reabiertas las iglesias, y no todas, no todas. Una disminución drástica de la asistencia. Que uno diría, estuvieron cerradas, ahora vendrán. No, al contrario, hay menos que antes. Ahora, ¿se podía esperar otra cosa? Cuando la señal era y es que en la iglesia te contagias, y cuando la misa es lo mismo verla presencial que verla en streaming, o cuando no son tan necesarios el confesarse, puedes hacer tu contrición no. Comentamos el tema de cuándo el Papa y los concilios son infalibles también, y mencioné el cisma de Occidente. Y luego vinimos a lo más actual, se comentó los signos de la familia de los años 2014-2015, y el resultado que fue la exhortación postsinodal Amoris Laetitia. También comentamos el pedido de aclaración de los 4 cardenales, los famosos dubia, los 5 dudas. Al respecto de esto quiero agregar algo que no había dicho antes. Finalmente, en el tema de la Amoris Laetitia hubo una respuesta, porque hubo una carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires sobre la interpretación de Amoris Laetitia. Esa carta estaba fechada, si no recuerdo mal, el 5 de septiembre del 2016. Sí, recuerdo, lo tengo anotado, pero no sé, creo que está bien lo que anoté. Luego, como respuesta, hubo una carta del Papa Francisco que aprueba esa interpretación y que fue incluida en el Acta Apostolicae Sedis de la Santa Sede. Esa carta de los obispos argentinos fue la respuesta que se estaba esperando. Y ahí sí, entonces vemos que en esa respuesta hay un cambio. Hay un cambio que va más allá de una controversia sobre la moral sexual o sobre los criterios que tenemos que tener para comulgar. Porque se trata de un principio que está en juego y que son los actos intrínsecamente malos. Es decir, la Iglesia siempre sostuvo que no importa la circunstancia, hay actos que son intrínsecamente malos. Son siempre malos, podrán tener atenuantes, pero no por eso dejar de ser malos y nunca convertirse en buenos, nunca. Por ejemplo, el aborto, que es matar a un inocente, es siempre un acto malo, aunque pueda haber habido atenuantes, presiones para hacerlo, qué sé yo. Como dicen, fue violada la persona, pero tampoco es un atenuante, pero no deja de ser malo, siempre es malo. Porque esa vida es un inocente, es el más inocente de todos que está pagando por todos. Y que bien podría traerse a la vida y alguien que para eso estaba, como decía la Madre Teresa, dénmelo a mí, no lo maten. Y lo mismo pasa con el adulterio. El Señor lo dejó muy claro, eso es clarísimo en la Escritura. No puso descuentos al adulterio. Y este es el principio fundamental de los actos intrínsecamente malo, nos fue recordado también en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, siendo ese también un magisterio ordinario, pero en continuación con el magisterio de siempre que tuvo la Iglesia, que fue resistido. ¿Por qué? Porque estaba esa corriente de resistencia, como estuvo ya en Humane Vitae con Pablo VI. Los actos intrínsecamente malos excluyen de por sí a la recta conciencia. No se puede decir que hubo recta conciencia cuando hubo un acto intrínsecamente malo, es una exclusión. Si la Iglesia los aprobase, estaría admitiendo el pecado. La misión de la Iglesia es denunciar el pecado.
y advertir de sus consecuencias nefastas. ¿Dónde nos puede llevar el pecado? Nos puede llevar a la muerte eterna, al infierno. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Acoge al pecador, pero para que se enmiende y no para que siga pecando. O para confundirlo, para engañarlo de que, bueno, lo que hizo no era tan malo después de todo. Porque una tal falsa caridad lleva al pecador a la muerte eterna. Pues este principio no aparece en la carta a los obispos bonaerenses. Y se dice, por ejemplo, en la carta dice, si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Y da como notas, hace referencia a las notas 301, 302, 336 y 351 de Amoris Laetitia. Estos, sigue diciendo la carta, a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. Es decir, estos, tanto en la Eucaristía como en la reconciliación, le dan, al tener el perdón, que no sé cómo, porque si no está la gracia que se da es porque se requiere el arrepentimiento y no volver a cometer el pecado. Pero aquí habría un reconocimiento de la falla de todo esto, pero se sigue pecando. Entonces, ¿qué gracia va a venir? Eso no lo entiendo. Seguir madurando y creciendo, seguir en esa vida. Aquí, aparte que no sería nada edificante para su hijo un padre adúltero, se está diciendo que el fin justifica los medios. Y así se destruye el armazón de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque desaparece el pecado. Ya que cuando alguien peca, siempre busca lo que cree bueno para él. Es decir, el que peca, peca ¿por qué? Porque le parece que es deleitable, apetecible, bueno, lo que está haciendo. Si un fin que yo creo es bueno justifica el mal, entonces el pecado queda justificado, o sea, el mal queda justificado. La carta dice también que el sacerdote que acoge al penitente acepta su recta intención y su buen propósito de colocar la vida entera a la luz del Evangelio y de practicar la caridad. Bueno, pero ahora hay recta intención y sin embargo se sigue pecando. La solución, la recta intención es dejar de pecar, no hay otra. No dejar al otro si no se puede, vaya a saber. Es decir, están los dos conviviendo, bueno, no se puede dejarlo, bueno, no sé, puede que sí, que no se pueda, pero sí se puede dejar absolutamente el pecado. No a la persona, pero sí el pecado. Es decir, ¿cómo se deja el pecado? Viviendo en continencia. Y después afirma que se está siguiendo lo enseñado por San Juan Pablo II. Dice, según la enseñanza de San Juan Pablo II, sobre la vida en continencia de los divorciados en una nueva unión. Pero en realidad se está negando esa enseñanza, justamente ahí, cuando se dice se puede. Dice se puede, proponer en empeño de vivir en incontinencia, se puede. Se puede proponer. No, se debe, no se puede. Y solamente, dice, cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible. Aquí sí está, esto es la moral situacional, sí es posible. ¿Cómo si es posible? Está siempre la gracia de Dios de por medio para que se cumpla la ley. Por eso, alguna vez lo comentamos, ¿cuál es el concepto detrás de todo esto? Que la ley no se puede, no es para todo alcanzable, no es para todo posible. Entonces bajemos el listón, bajemos, No, para aquellos que no pueden, entonces bueno, vamos, le damos la comunión, le damos la absolución y que sigan así. No, porque eso es trágico. Porque el sacerdote que lo hace está pecando ante Dios. Y está gravemente, está llevando a otros al pecado. Y se habla de acompañamiento, es decir, permitir el acceso a la Eucaristía, aun si se sigue viviendo como si se muere uxorio, así como marido y mujer. Bueno, ese es un acompañamiento en el mal, no en el bien, no es el camino del bien, con la señal que el mal puede ser no tan malo,
y que eso de arrepentirse de algo que le separe eternamente de Dios, bueno, no es tan urgente, que ya lo hará cuando sienta que está, que puede ya estar. Esto es terrible. ¿Qué pasa si la persona muere en el interín? Después que le has dado la absolución, que le has hecho todo eso, va, sigue viviendo así y al cabo de un tiempito, pum, murió. Hay que recordar que, bueno, esto de los obispos, en ciertos criterios, ese magisterio también que ellos ejercen, que es magisterio ordinario, no se puede adherir, está equivocado. También los obispos se le opusieron al Papa Pablo VI por la Humanae Vitae. La Humanae Vitae que reiteraba las enseñanzas de la Iglesia sobre la inmoralidad del uso de anticonceptivos. Pues hubo conferencias episcopales, como la de Bélgica, como la de Austria, como la de Canadá, que publicaron documentos rechazando su magisterio. Bien. Así que, por eso mismo digo, atención sobre la adhesión, ¿no? Y uno con esto no está diciendo, a ver, porque ahí viene, entonces después, ¿no? ¿Qué eres? Ah, no, tú eres el que está en contra del magisterio y bueno, y mirando uno de los puntales de la iglesia, en fin, ¿no? Bueno, en respuesta a estos obispos bonaerenses, el Papa escribió: el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones y estoy seguro de que hará mucho bien. Por lo tanto, ya estuvo respondido, porque además quedó en el acta apostólica sedis. Así que ya está, ya no hace falta más los dubias. Fue respondido así. Ahora, por su parte, el cardenal Müller, Monseñor Chaput, que era el arzobispo de Filadelfia en ese entonces, y otros interpretaron esa ambigüedad de Amoris Laetitia, no como lo interpretaron los obispos de Buenos Aires, sino en continuidad con el magisterio anterior. Es decir, que cualquier afirmación que era ambigua o confusa, la respondieron por las encíclicas Familiaris Consortio y Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, por los dogmas de Trento y por muchísimos otros documentos del magisterio. Sin embargo, estos prelados, y cuando nosotros también decimos estas cosas, son acusados de ir contra el Papa, nada más erróneo, de querer causar un cisma, de tener una mentalidad rigorista, de no ser suficientemente misericordiosos. Es decir, lo que se hace es, como siempre, se descalifica a la persona, pero no se discute sobre los argumentos, porque saben que no hay razones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando no puedes vencer en la discusión porque los argumentos son irrefutables y porque hay toda una historia detrás, pues a descalificar a la persona. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. En cuanto, siguiendo en este repaso, ¿no?, que estamos haciendo para concluir todo el tema que estamos viviendo, en cuanto a la dirección magisterial dada al tema de la familia, ahí es innegable el cambio que se ha operado. Pero quiero agregar algo más a lo ya dicho. El Santo Papa Juan Pablo II había creado el Pontificio Instituto para los Estudios del Matrimonio y de la Familia y había puesto como presidente fundador al cardenal Carlo Caffarra. Lo recordarán porque era uno de los 4 cardenales firmantes de los Dubia, aquellas preguntas que requerían aclaración acerca de ambigüedades en el capítulo 8 de Amoris Laetitia. Y recordarán que falleció, solo quedan 2 en vida de aquellos 4. El cardenal participó del sínodo de la familia en el año 2015 y en mayo del 2017 lo entrevistaron. Y en esa entrevista, que fue en inglés, reveló algo inédito. Lo voy a reproducir, aunque sea parcialmente. Bueno, comienzan preguntándole qué puede decir ahora de la carta de Sor Lucía mientras estaba trabajando en la fundación del instituto.
Y responde el cardenal. En 1981, el Papa Juan Pablo II fundó el Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. Aquí hago una acotación yo. Curiosamente lo funda el día 13 de mayo del 81, el día en que sufre el Papa el atentado, día de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Vamos a ver cómo Fátima está justamente muy vinculado a este instituto sobre el matrimonio y la familia. Y sigue diciendo el cardenal, los primeros años, 83, 84, fueron muy difíciles. El instituto no era muy querido. Le preguntan, ¿quién no lo quería? Responde, era mal visto tanto dentro como fuera de la iglesia, por la visión que proponía. Estaba yo muy preocupado y sin haberlo consultado con nadie pensé, le voy a escribir a Sor Lucía. ¿Cómo se le ocurrió? Vino a mi mente y basta. Pero, como sabéis, desde el comienzo la patrona del instituto fue Nuestra Señora de Fátima. El Papa había confiado en la Constitución el instituto al patrocinio de la Beata Virgen de Fátima, al punto que, y espero que aún siga siendo así, entrando en el instituto, al final del corredor hay una estatua de Nuestra Señora de Fátima, y la capilla del instituto está también a ella dedicada. Y así pensé escribirle, diciéndole simplemente, el Papa ha querido este instituto, estamos pasando por un momento muy difícil. Te pido solo rezar. Y agregué, no espero una respuesta. Sus oraciones me habrían bastado. Como sabéis, para tener cualquier contacto con Sor Lucía, aunque sea por carta, había que pasar por su obispo. Así que le mandé la carta al obispo, quien se la dio a Sor Lucía. Ante mi sorpresa, luego de no más de 2 o acaso 3 semanas, recibo una respuesta. Era una larga carta manuscrita. Fue en 1983 o 84. La carta terminaba así. Padre, vendrá un momento en el que la batalla decisiva entre el reino de Cristo y Satanás será sobre el matrimonio y sobre la familia. Y aquellos que trabajen para el bien de la familia experimentarán la persecución y la tribulación. Pero no hay que temer, porque la Virgen ya le ha aplastado la cabeza. Esto quedó impreso en mi corazón y entre todas las dificultades que hemos encontrado, y que fueron tantas, pero tantas, estas palabras siempre me dieron gran fuerza. Cuando leyó las palabras de Sor Lucía, le preguntan, ¿pensó que estuviese hablando de aquel momento histórico? Responde, hace un tiempo comencé a pensar, después de casi 30 años, las palabras de Sor Lucía se están cumpliendo. Satanás está construyendo una anticreación. Leyendo el segundo capítulo de Génesis, vemos que el edificio de la creación se funda sobre 2 pilares. En primer lugar, el hombre, que no es algo, es alguien, y por ello merece absoluto respeto. El segundo pilar es la relación entre hombre y mujer, que es sagrada, entre el hombre y la mujer, porque la creación encuentra su estar completa cuando Dios crea a la mujer, tanto que, después de haber creado a la mujer, la Biblia dice que Dios descansó. ¿Qué vemos hoy? 2 acontecimientos terribles. En primer lugar, la legitimación del aborto, es decir, el aborto se ha vuelto un derecho subjetivo de la mujer. El derecho subjetivo es una categoría ética y por lo tanto estamos en el ámbito del bien y del mal. Se está diciendo que el aborto es un bien, es un derecho. Lo segundo que vemos es el intento de equiparar las relaciones homosexuales con el matrimonio. Satanás está intentando amenazar y destruir los 2 pilares para poder forjar otra creación. Como si estuviese provocando al Señor diciéndole, haré otra creación, y el hombre y la mujer dirán, esto nos gusta mucho más. El demonio es mentiroso y padre de la mentira. Mi opinión es, y no sé si Juan Pablo II lo hubiera ya previsto, que en este tipo de situación el ser humano que debe ser más defendido es la mujer. Él escribió Mulieris Dignitatem. Ahí quiso desarrollar una teología de la femineidad,
porque comprendió que este fuese un punto delicado. En la Biblia hay un detalle que siempre me llamó la atención. Después del pecado original, Dios se enfrenta a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios puso una especial enemistad entre la mujer y el mal, como si la mujer tuviese una suerte de instinto por el bien. Dios puso esta enemistad justo entre la mujer y el mal. El texto continúa: entre tu linaje y su linaje. Y aquí los teólogos ven la predicción del Hijo de María. Por tanto, la mujer tiene una particular intervención que tiene consecuencias para la cultura, la sociedad y la familia. Le dicen: ahora estamos conmemorando el centenario de las apariciones de la Virgen a los niños de Fátima. Claro, era el 2017. ¿Cuál es hoy el mensaje? Para mí, dice, la originalidad de Fátima es que en Fátima la Virgen ha profetizado. En otras apariciones no lo hizo, sino que ha exhortado. Como en Lourdes, hacer penitencia, decid a los sacerdotes construir una capilla en este lugar. Exhorta y recuerda las fuertes exhortaciones de Jesús a la penitencia y a la oración. Pero en Fátima profetiza. Esto quiere decir que se introduce en los acontecimientos humanos y los interpreta. Nunca lo había hecho antes. Y le dicen: y también las palabras de Sor Lucía acerca de la batalla decisiva han sido una profecía. Sí, absolutamente. Lo que Sor Lucía me escribió hoy se está cumpliendo. Bueno, hasta ahí la entrevista. Mientras tanto, ¿qué ha estado ocurriendo? Que el instituto fundado por Juan Pablo II para el matrimonio y la familia, el Papa Francisco, por un motu propio llamado Summa Familiae Cura, del 8 de septiembre del 2017, 2 días después del fallecimiento de Cardenal Caffarra, cambia no solo de nombre, sino de fines. Y aquí entonces se presenta otra discontinuidad que expresa la diversidad de juicio sobre la realidad de la familia, de la sociedad y sobre la tarea de la Iglesia. Porque ahora se sigue la línea de Amoris Laetitia, y así expresamente figura porque dice que así como el instituto creado por Juan Pablo II fue consecuencia del sínodo sobre la familia de 1980, ahora, después del doble sínodo sobre la familia del 2014-2015, Francisco lo refunde y le da un nuevo nombre. De Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia cambió a Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, y está vinculado a la Universidad Lateranense, tanto que dan diplomas. Bien, es decir, de estudio teológico. En el texto, además de la refundación, se lee que el doble sínodo, como decía, del 2014-2015, ha llevado a la Iglesia a tal cual, esto es el texto, ¿no? Ha llevado a la Iglesia a una renovada conciencia del Evangelio de la familia y de los nuevos desafíos pastorales a los que la comunidad cristiana está llamada a responder. Entonces, los puntos sobre los que gira esta nueva concepción son la conversión pastoral y la transformación misionera de la Iglesia, que están indicados en Evangelii Gaudium, que es el documento programático de Francisco. Se agrega que también a nivel de la formación académica, en la reflexión sobre el matrimonio y sobre la familia, no debe faltar la perspectiva pastoral y la atención a las heridas de la humanidad. Se está refiriendo concretamente a estos casos que estaban contemplados de Amoris Laetitia, de personas que vueltas a casar, de fracasos matrimoniales y de todo eso. Bueno, es el enfoque que está, como digo, ahí en Amoris Laetitia. Es lo que se decía de la Iglesia en salida, en lugar de la doctrina. Si la doctrina no importa. En síntesis, este es el nuevo horizonte que ha querido dar a este instituto refundado. El cambio antropológico-cultural que influye todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado,
no nos consiente limitarnos a prácticas de la pastoral y de la misión que refleje modelos del pasado, así dice. Con lo cual está rompiendo, es decir, en un lenguaje quizás que hay que desentrañar, pero en los hechos se ve. Y se ve incluso porque pasamos del presidente que era Cafarra, en el antiguo instituto, a el nuevo, el gran canciller, el obispo Vincenzo Paglia, ex obispo de Rieti, famoso por aquel mural, ¿no? Y además, no solo ahí, a Monseñor Paglia lo nombra también presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ¿no? Así que ahí tenemos cambios fundamentales en el modus operandi, en la forma de hacer, de decir, de ver, de concebir, tanto los grandes temas cruciales, fundamentales, como la familia, como el matrimonio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Para concluir con el tema que habíamos abordado del Instituto sobre la Familia y el Matrimonio, según palabras del canciller de esta refundación institucional que es Monseñor Paglia, se pasó de una perspectiva, dice él, focalizada en la teología moral y sacramental. Con esto hace referencia seguramente a la exclusión de los sacramentos de quienes viven como marido y mujer, sin serlo, sobre todo eso, pero habrá otras cosas más. Y dice, a otra que incluya la bíblica, dogmática e histórica, que tenga en cuenta los desafíos contemporáneos. Ahí está el cambio e implícitamente el juicio, que antes no se tenía en cuenta, esos desafíos contemporáneos, por rigideces doctrinales. Bueno, eso es lo que se hace entrever. Otros temas en los que se nota un cambio, al menos en el énfasis y en la prioridad del tratamiento, con respecto al magisterio inmediato anterior, es el de los valores no negociables. Hay que recordar que ya el cardenal Martini era contrario al Papa Benedicto sobre esto, pues el Papa Francisco, en una entrevista concedida a Ferruccio Bortoli, director del Corriere della Sera, dijo: «Nunca entendí la expresión valores no negociables. Los valores son valores y basta. No puedo decir cuál de los dedos de la mano es más útil que el resto, así que no entiendo en qué sentido podría haber valores negociables». El término había sido acuñado por Juan Pablo II y seguido por Benedicto XVI, y lo hacían para poner de manifiesto que sobre cuestiones morales no se podía hacer ninguna concesión, digamos, sobre todo morales, ciertas cuestiones morales. Y así el Papa Benedicto lo expresó en forma detallada cuando era prefecto de la doctrina de la fe, para la doctrina de la fe de la congregación. En una nota doctrinal se llama sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, que era del 2002, del 24 de noviembre del 2002. Referida a la política, lo resumió después en la encíclica Sacramentum Caritatis y lo ratificó insistentemente, y son, entre ellos, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos, la promoción del bien común en todas sus formas, la educación de los hijos y la patria potestad, ¿no? Es decir, la libertad de que los padres tienen de educar a sus hijos. Bueno, eso entre lo último también tuvimos el Sínodo de la Amazonía, ya lo fue tratado, yo creo que bastante profundamente, donde estuvo el tema de los viri probati, los hombres casados de cierta ascendencia, de cierta reputación en sus ambientes, para poder ser ordenados sacerdotes, y también el acceso de mujeres al orden sagrado. Hubo un instrumento en laboris muy preocupante porque era totalmente ideológico, donde se veía ahí que había de todo.
era animista, en fin, lo vimos en su momento. Luego el sínodo con su relación final y la exhortación apostólica postsinodal, Querida Amazonia, en la que se toma al documento final del sínodo en su conjunto y se invita a profundizarlo, con lo cual no lo está negando, no niega la recomendación de la Asamblea Sinodal, que era a favor de la ordenación de los viri probati, y que también contempla, aunque con menos fuerza, el acceso al servicio del altar de las mujeres, incluso con el orden sagrado. Para eso, en cambio, hizo otra comisión para estudiar el tema ese. Es de recordar, más allá de lo anecdótico, los episodios con la Pachamama, con su ritual en los jardines vaticanos, y el ingreso con aplausos en San Pedro y también en otros templos romanos. Y luego, inmediatamente que vino el confinamiento por el virus, ¿no? Eso fue un poco el repaso de los acontecimientos. Bien. Yo creo que en algún momento sí advertí sobre el tema de Akita, anticipando lo que se podía venir, y se vino. Después de 46, 47 años le hablaba la Virgen, él recibía un mensaje del ángel Inés Asagawa. Bueno, en estos momentos se está tratando un tema muy delicado, las relaciones del Vaticano con China. Se está por renovar el acuerdo, un acuerdo que se firmó hace 2 años atrás y que es un acuerdo que permanece secreto, incluso secreto para el chino cardenal Zen, que es el arzobispo emérito de Hong Kong y que viajó en estos días a Roma para entrevistar al Papa Francisco sin lograrlo. Lo que quería era tratar ese tema y el nombramiento del arzobispo de Hong Kong. El cardenal tiene 88 años y pese a su edad avanzada consideró urgente hacerlo, hizo el viaje con un permiso especial de las autoridades chinas para ver al Papa. Y ya partió de regreso, como digo, pudiendo solo entregar una carta al secretario privado de Francisco. Ahora, al regreso a su país, debe pasar por la cuarentena, estará en este momento en cuarentena porque estaba viniendo de Italia. Bien, pese a todo, a su edad y todos los inconvenientes, el cardenal Zen decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque para él la gravedad del asunto lo requería. El cardenal ya había viajado anteriormente, denunciando que la Iglesia se estaba sometiendo a los comunistas chinos, mientras por parte del gobierno chino recrudece la persecución contra los católicos. Allá en China, la situación es esta, es un poco complicada, pero bueno, se la puede resumir así. Está la llamada Iglesia Patriótica, que es aceptada por los comunistas, que siguen sus dictados, además que los obispos son nombrados de acuerdo a lo que determinan las autoridades chinas. Y está la verdadera Iglesia, la Iglesia perseguida, la Iglesia que ha sido siempre fiel a Roma, en general oculta, la Iglesia del silencio, con obispos desaparecidos, nunca más se supo, sacerdotes encarcelados, sin templos en su mayoría, y otros que están siendo en estos últimos tiempos destruidos. Ahora, el tema que se suma al del acuerdo, y que es el que acusa al cardenal Zen, sobre todo Joseph Zen, es el nuevo obispo de Hong Kong. Dice él, palabras del cardenal: estoy preocupado porque hay movimientos que indican se tenga la intención de elegir al monseñor Peter Choi. Se refiere al cargo de arzobispo, ¿no? Sería un desastre para la iglesia de Hong Kong, un desastre por el que se pagaría las consecuencias durante décadas. El motivo es el siguiente, es que Monseñor Choi es el nombre que tiene el beneplácito de Pekín, de los comunistas. La diócesis está sin obispo titular desde enero del 2019, todavía no se nombró obispo. Y detrás de esto está que Pekín quiere tomar pleno control de Hong Kong,
a pesar del acuerdo con el Reino Unido y China, cuando el Reino Unido deja, digamos, la colonia, y postulaba un país y dos sistemas, es decir, una autonomía de parte de Hong Kong. Y también está, por lo que se deduce, el acuerdo secreto entre China y el Vaticano, firmado, como digo, hace 2 años, y que ahora debe renovarse. Ahora, al comienzo parecía que iba a ser el obispo auxiliar, el nuevo arzobispo, pero este obispo auxiliar no era para nada del agrado de los comunistas. ¿Por qué? Porque mostraba simpatía por el movimiento democrático que se rebeló al golpe de mano que hizo el régimen chino sobre Hong Kong. En febrero pasado circuló la noticia que la elección era por Monseñor Peter Choi, que es uno de los 4 vicarios de la diócesis y que es favorable al régimen, y es ese para él el peligro que se ha nombrado ese, el cardenal Zen. Vino luego el coronavirus y todo se detuvo. Mientras tanto, Roma advirtió que ese nombramiento de Choi rompería la iglesia de Hong Kong y retiraron el nombre. Pero ahora vuelve a aparecer. Y las señales deben ser muy grandes y el peligro grande para que, como digo, este muy anciano cardenal Zen, incluso con problemas de locomoción que le hace difícil caminar, haya decidido emprender un viaje aéreo a Roma con todas las consecuencias. Lamentablemente no fue recibido y solo dejó la carta. Si fuera nombrado Monseñor Choi, además de la fuerte reacción de la mayoría de los fieles católicos de la diócesis, sería la capitulación definitiva de la Iglesia frente al poder político comunista. Significaría que el acuerdo secreto en realidad otorga, no se sabe, pero secreto, pero en definitiva se vería en la realidad que está dando manos libres al régimen. Dice el cardenal Zen, no bastan las buenas intenciones, hay que comprender las cosas, hay que conocer a los comunistas. El nombramiento de un obispo como este Choi, filo régimen comunista, en una diócesis que no entra, atención, la diócesis no forma parte del territorio que se aplica al acuerdo con China. Sería una señal trágica realmente para todos. El cardenal en realidad ya está resignado a que el acuerdo sea renovado, como si no se puede hacer más nada, ¿no? Intenté todo, él lo ha intentado todo. Antes trató de impedirlo, ahora quiere salvar al menos a Hong Kong. Por otra parte, del acuerdo se ven los resultados, aunque no se sepa el contenido. ¿Por qué? El contenido es secreto. Dice el cardenal al respecto justamente, no puedo ni siquiera juzgar al acuerdo porque no sé qué está escrito. Aún esto es increíble, soy un cardenal chino y no puedo saber qué decidió la Santa Sede para la Iglesia china. Nada bueno será. Y agrega, el acuerdo tiene que ver con el nombramiento de obispos. Bien, en 2 años no hubo ningún nuevo nombramiento. En compensación, con el pretexto del acuerdo, fueron reconocidos por la Santa Sede 7 obispos excomulgados. Es decir, habían sido excomulgados porque eran de la Iglesia Patriótica, hechos sin el acuerdo de Roma, con el acuerdo de los comunistas. Y dice, para no hablar de la intensificación de las persecuciones contra los católicos, porque se han intensificado. Ha vuelto el tiempo de las catacumbas, dice el cardenal Zen. Y termina diciendo con una mezcla de amargura y de esperanza, el comunismo no es eterno. Y cuando caerá, se encontrará que la Iglesia ha colaborado con este régimen deshumano. No tendrá más ninguna autoridad moral. Pensar hacer acuerdos con Pekín es una locura. Es como con el diablo, no se puede dialogar. O estás de esta parte o estás de la otra. Bueno, esto es lo más reciente, así que esta es la situación de confusión fuera, dentro de la Iglesia, de mucha preocupación. Muchas más cosas hay que han quedado, cosas por decir, pero esto creo que nos da ya una idea, ¿no?, de qué estamos viviendo. En el fondo el peligro es el mismo resultado de lo que vemos, no de lo que está por venir. Ya el peligro está aquí. El aumento de la pérdida de la fe,
con el vaciamiento de los templos, la desacralización de los sacramentos y un humanismo en cuyo centro está el hombre, no Dios, y que se erige o se quiere erigir en religión universal. Ahora, vamos a ver, ¿qué hacemos ante todo esto? Ante esta situación así, más que anómala, trágica. Confiar en Dios, confiar en que el Señor es el Señor de la historia, que conduce y protege a su iglesia. Porque la iglesia es suya, no es de los hombres, es de Cristo. Y Él está dejando que estas cosas pasen por la purificación. Al mismo tiempo tenemos que poner todo en manos de la Santísima Virgen y de San José, el santo para este tiempo. Y también invocar a San Miguel, que es el protector también de la iglesia. La purificación es necesaria y lo vemos a cada paso. Pero al mismo tiempo el triunfo del corazón inmaculado está a las puertas. Mientras tanto nos toca alertar a los pastores en la medida de nuestras dimensiones. La mía es poquísima, pero tengo que hacerlo. Otros tendrán más compromiso y más estatura. Denunciar el error, denunciar incluso la impostura, permanecer vigilantes, vigilad, dice el Señor, orad y vigilad, e informados, pero sobre todo, amar, rezar, adorar, hacer penitencia y reparar, permaneciendo siempre fieles a Cristo, a su iglesia, a su verdadera iglesia, bajo la guía de su madre y su protección junto a la protección de San José. Aquí está todo. Así que a no desesperar, a sonreír. El Señor dice que es el momento de la última bienaventuranza. Pues sí, estamos en esto. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. San José ruega por nosotros.